Chavales, literalmente me pasé toda la noche pensando cómo darles esta noticia, si decirles el motivo o mejor guardármelo, pero bueno, a lo que voy es que este será mi último video. ¡Pero del año, bro! Será mi último video, Pero del año. ¿Qué dijeron? ¿Ya por fin me deshice de este cabeza de glande? Pues no, Killer llegó para quedarse. ¿Cuántas veces caerás con el mismo truco? ¡ay, jodas, bro! Ya tenía casi 2 semanas sin subir video de noticias. Fueron 10 días de puro resumen guaripciense. De hecho ya tengo como 10 hojas de un documento de Google de puras noticias pendientes. Así que empezando por los detalles más interesantes que nos dejó esta serie pedorra. Primero tenemos que en el episodio 4 titulado ¿Qué pasaría si Howard el Pato se casara? En la cena cósmica de Grandmaster 2 de los invitados son nada más y nada menos que Daredevil y Karen Page. Pero lamentablemente no está Foggy Nelson entre ellos. Lo cual fortalece el rumor de que en todas las ramificaciones del multiverso está destinado a ser asesinado por Bullseye. Me siento infeliz, Bob. ¡Feliz! Luego en el episodio 6 titulado ¿Qué pasaría si 1872? En la escena donde Watu nos muestra varias de las variantes más extrañas del multiverso, entre ellas una donde Crossbones es un pirata, Medusa está a un lado de él aparentemente como su esposa, Minita la cual en los cómics fue expuesta a la niebla Terrigen cuando apenas era una bebé, lo cual despertó sus genes inhumanos que le permitieron mover su cabello cual si fuera una extremidad más, así que con esta ya son 2 apariciones de un inhumano en un proyecto desarrollado por Marvel Studios. La primera fue Black Bolt en el multiverso de locura, y en teoría Miss Marvel debería formar parte de esta lista ya que en los cómics también es una inhumana, pero como cambiaron su origen por el de una mutante, los Inhumans ya no son su familia. Dewey, fuera de ahí, esa no es tu familia. Luego en el episodio 8 titulado ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Cuando vemos de fondo a las variantes más locas del multiverso, una de ellas es el cazavampiros Blade como Moon Knight, cerdo el cual ya está confirmado para aparecer en la serie de Marvel Zombies, la cual se derivó de un capítulo de What If que tuvo tan buena aceptación por parte de los fans que decidieron expandir su historia a una serie animada clasificación R de 4 episodios. Y sí, es irónico que primero tendremos una variante de Blade como avatar del dios Khonshu que al Blade original de Tierra 616, pero esperen, en ese mismo capítulo específicamente cuando la Orden Vigilante está borrando de la existencia a todas las variantes de nuestras protas, vemos que en cuanto a Tormenta tiene una variante donde ella es Black Panther, lo cual es una referencia a su matrimonio con T'Challa en los cómics, quienes fueron reyes de Wakanda durante un tiempo, y seguramente cuando los X-Men sean introducidos al UCM en la próxima saga, muchos pedirán a gritos que Tormenta sustituya a Shuri como Black Panther. ¡Poder negro! ¡Poder negro! Luego en cuanto a Birdie se alcanza a ver una variante de ella como Nova, o sea el humano que fue elegido por un sandariano para ser el principal comandante de los Nova Corps, y también una que es completamente un pato. No olvidemos que ella es hija de Howard y nació de un huevo. Y por cierto, como ya está confirmado que la actriz que le da voz a Birdie llamada Natasha Lyonne interpretará a un personaje aún desconocido en la película de los Cuatro Fantásticos, muchos tienen la teoría de que será Birdie en live action, quien al ser una guardiana del multiverso ayudará a nuestros protas a viajar a Tierra 616 del UCM una vez que su planeta sea devorado por Galactus. No olvidemos que la actriz que le da voz a Kaori llamada Devery Jacobs interpretó a Bonnie, la prima de Maya López en la serie de Echo, por lo que no necesariamente los actores que le dan voz a un personaje animado también los interpretarán en live action, así que si nos basamos en rumores todo indica que Natasha interpretará a Alicia Masters, quien en los cómics al enamorar a Silver Surfer provocó que este se volviera contra su amo, luego se casó con la Mole, y por último cuando su identidad fue robada por un Skrull se dio sus besos con la Antorcha Humana, por lo que insisto en que Alicia no solo vivió un triángulo amoroso sino un cuadrado amoroso. ¡Si nos organizamos, cabemos todos! Luego en cuanto a Kaori vemos una variante de ella como Apocalypse, o sea uno de los villanos más tochos no solo de los X-Men sino de todos los mutantes, también una de ella como Capitán América y otra como miembro de los X-Men. Luego en cuanto al personaje favorito de todos que ya le quitó su puesto a Maria Rambeau, o sea Capitán Carter, vemos variantes de ella como Sabretooth visto por última vez en Deadpool y Wolverine, otra de ella como Elektra, o sea la ninja interés amoroso de Daredevil, otra como Black Knight portando la espada de Ébano vista en Eternals, y otra como Mighty Thor en lugar de Jane Foster, que hablando de todas estas tarugas, el showrunner de esta temporada recién confirmó que todas ellas son parte de los Guardianes del Multiverso, pero que así como los Avengers tienen facciones que se crearon a partir de ellos como los New Avengers, los Young Avengers, los West Coast Avengers y los Champions bla bla bla, de los Guardianes también se desprende
de una nueva llamada Exiles, los cuales en los cómics son un equipo conformado por héroes de diferentes dimensiones del multiverso, entre ellos precisamente Capitán Carter, un T'Challa vaquero y un mini Wolverine perteneciente a los X-Babies, pero en el caso del UCM está conformado por puras mujeres como la A-Force. Y ojo, hay múltiples detalles en esta serie que indican que las Exiles trabajan para la TVA. Uno de ellos es cuando Storm menciona que podrían usar cargas de reseteo para borrar de la existencia a Ultron si la cosa se pone dura. Otra cuando Verdi usa la silla del tiempo de Kang el Conquistador para dar potencia a su nave. Y no olvidemos que al final de la temporada 2 de Loki, la TVA se dedicaba principalmente a podar a todas las variantes peligrosas del pibe. Y por último, si a esto le sumamos que en el nuevo cómic de la TVA, esta agencia en vez de reclutar como agentes a simples humanos pedorros, más bien recluta a héroes para mantener a salvo el multiverso, siendo uno de ellos Capitán Carter, que aparece hasta en la sopa. Pues sí, todo indica que las Exile trabajan para la TVA, quienes según rumores darán el salto de formato animado a live action en Avengers Secret Wars. No hay nada de malo con las mujeres, las adoro. A veces demasiado. Y ahora sí, la noticia estelar. Ya se está haciendo costumbre que cada que termina una serie de Marvel Studios, ese mismo día lanzan el tráiler de la próxima para aprovechar el hype. En esta ocasión fue el de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, que se estrena este 29 de enero, la cual ya está confirmado que tendrá episodio doble de estreno y tendrá 10 capítulos en total. Serie la cual cuando fue anunciada en la San Diego Comic Con de 2022, se dijo que trataría sobre el origen del Spidey de Tom Holland, o sea cuando lo picó una araña radioactiva, cuando murió el tío Ben y quiénes fueron sus primeros villanos. Hace unos meses se reveló que como los guionistas querían usar personajes arácnidos que aún no existen en Tierra 616 del UCM, tanto ellos como Marvel llegaron a la conclusión de que para tener total libertad creativa y para poder introducir hasta a mi abuela, la mejor opción sería manejarlo como una variante multiversal. Así que en esta ocasión no hay que echarle la culpa a Sony, fue la propia Marvel quien decidió hacer el cambio. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Serie la cual se podría decir que tendrá como trama qué pasaría si Norman Osborn fuera mentor de Peter Parker en vez de Tony Stark, la cual tendrá una animación muy estilo cómic que podrá gustar a muchos pero a otros no tanto, incluso hasta con viñetas y todo como los dos primeros episodios de Miss Marvel. Y en cuanto al tráiler vemos que Peter streameará todas sus aventuras como Spider-Man, por lo que tal vez el próximo año gane el premio Eslan a mejor streamer IRL. Streams en los cuales recibe un comentario de un usuario llamado Screwball, taruga la cual en los cómics es una blogger que con tal de obtener likes empezó a transmitir en vivo sus crímenes. También vemos que en esta ramificación Oscorp financiará a los Avengers, por lo que es importante aclarar que el traje blanco no es ni el Future Foundation, por lo que no tendremos nada sobre los Cuatro Fantásticos, ni tampoco Anti-Venom, por lo que no tendremos nada sobre simbiontes, sino oficialmente se llama traje Oscorp, traje con el cual Peter hace una referencia a esta icónica escena de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, pero si creen que esa fue la única referencia. Por último tenemos esta recreación de cuando Tony Stark reclutó a Peter en Civil War, mostrándole en su dispositivo el día en que salvó a un autobús de ser estampado por un auto. Es que sí entendí la referencia. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios cuál fue tu capítulo de la temporada 3 de What If. Les deseo a todos un feliz año nuevo, pasen la God con sus familias, espero que todos sus deseos se cumplan y aprieten sus calzones porque el próximo año estará plagado de tremendos peliculones y series. Y saludos para Luis Miguel, Esteban, Axel, Coqui, Duban Plata, Eros Sánchez, Julio César que dice, Killer Jenna Ortega es mía. Deben combatir por el honor del liderazgo. Y Andrés Bobadilla que dice, Máquina de Guerra es la onda, todo junto y con mayúsculas. Máquina de Guerra es la onda, todo junto y con mayúsculas. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rapan a duro y nos vemos a la próxima.